por esperarnos, a todos los presidentes, compañeros de las filiales de los estados que nos acompañan. Muchas gracias por su esfuerzo, por estar aquí. A todos los invitados, a todos aquellos que se registraron a través de la página, el cupo es limitado, pero les agradecemos su presencia, a los medios de comunicación y a todos ustedes en general. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia magistral que toca el tema de riesgos y amenazas del populismo en América Latina. Nosotros en este momento, nuestra asociación civil, lo que hemos buscado es abrir espacios que permitan el debate, que permitan la libre expresión de ideas, y a eso nos hemos abocado en este momento. Entendemos que la situación del populismo es un riesgo latente que nuestro país no se encuentra exento, y por ende hemos buscado, y el día de hoy estamos aquí ante la presencia de Gloria. Nuestro país ha pasado por grandes movimientos sociales, desde la independencia, la revolución, una constitución que 7 años más tarde nos comienza a dar un poquito más de certeza, certidumbre sobre distintos temas, que eso viene a dar una fortaleza a nuestra democracia, un sistema de partido hegemónico que viene gobernando por mucho tiempo, y después pasamos a una transición. Esa transición no solo en el gobierno, en la presidencia de la República, sino a todos los niveles de gobierno, gobernaturas, congresos locales, ayuntamientos. Eso ha venido a fortalecer nuestra democracia. Nuestras instituciones poco a poco también se han ido consolidando. Tenemos instituciones como el INE, que es referente en materia electoral a nivel internacional, en materia de salud y educación. Han avanzado poco a poco, pero tenemos instituciones consolidadas desde que se constituyeron estas instituciones. Al igual que hoy, por ejemplo, en temas de conectividad, tenemos en México más de 70 millones de usuarios de Internet, lo cual ha permitido no solo nuevas oportunidades de comercio, de negocio, sino también abrir espacios a la libertad de expresión. Todo esto que viene siendo el legado que hombres, mujeres, instituciones, gobiernos, partidos han forjado en nuestro país, es lo que estamos logrando al día de hoy. México se encuentra con instituciones cada vez más sólidas, con una democracia que algunos todavía refieren en pañales, pero hemos ido avanzando y cada vez consolidándose un poco más, cada vez más plural, más diversa, y con una libertad de expresión que pueda llegar a niveles insospechables. Es muy triste lo que ha sucedido en estas semanas a raíz de los sismos, y el miedo sigue estando latente, pero sigue estando latente que exista otro sismo, y yo no comparto más que nada ese miedo, sino yo comparto mi miedo es que regresemos a un México del pasado, a un México en el que volvamos a la polarización, a la división, a la indiferencia. Hemos demostrado que unidos somos más fuertes a los ojos del mundo, y hemos demostrado que somos capaces hoy, ante los ojos del mundo, de que podríamos salir a la persona que tenemos al lado, a dar nuestra vida, a arriesgar nuestra vida, a sacarla de los escombros, aún bajo el sol, bajo la lluvia, a poner lo poco o mucho que tengamos para que esa persona salga adelante. Eso vale mucho, y eso no podemos dejarlo atrás. Estamos ante un escenario que es la antesala de unas elecciones muy importantes. El 2018 va a marcar el rumbo no solo de nuestras vidas, de nuestro país, sino de nuestras familias. Es por ende que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, porque conocemos cuál es la amenaza, los riesgos que podríamos correr ante la tentación del populismo. Y en este momento nos dimos a la tarea de poner nuestro granito de arena y de buscar hacer el cambio. Es para nosotros un orgullo contar con Gloria Álvarez y su presencia aquí por primera vez en la Ciudad de México en esta conferencia. Es internacionalista por la Universidad de Francisco Marroquín, tiene posgrado en Economía y Política en la Universidad de Georgetown, tiene una maestría de Desarrollo Internacional por la Universidad Sapienza de Roma, es autora de los libros El engaño populista, que ya está en México, y muy pronto, Cómo hablarle a un progre.
Gloria se ha convertido en referente de ideas libertarias, impartiendo más de 200 conferencias en Iberoamérica y en Estados Unidos. Es una conferencista y activista de talla mundial que ha movido conciencias a nivel internacional y sobre todo en América Latina. Es para mí un honor presentarles a Gloria Álvarez. Gracias. No sé si me clique para la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias. Pues sí, la verdad es que la primera vez que estoy en la Ciudad de México. Ya he estado en Puebla, en la Ciudad de las Ideas, he estado en el TEC de Monterrey, he estado en Guadalajara, he estado en Chiapas, pero es la primera vez que estoy en la Ciudad de México, así que gracias por estar aquí y mi más profunda admiración y solidaridad con todos ustedes, pues por el sismo, el terremoto que acaban de pasar, también el primero que afectó también a Guatemala por haber estado en la región de Chiapas. Y sobre todo por demostrar que al fin y al cabo la verdadera ayuda y la verdadera solidaridad es la que cada quien individualmente con su tiempo y sus recursos está dispuesto a dar. Pues la conferencia que hoy les voy a dar, Riesgos y amenazas del populismo en América Latina, ha sido pues una recopilación tanto de mis estudios académicos como del activismo que he hecho en Guatemala, pero sobre todo de las lecciones que he aprendido viajando en turismo político, porque realmente eso es lo que es, por toda América Latina, incluyendo Ecuador, Bolivia, Caracas, sí, porque muchos hablan de las bondades del socialismo, pero pocos están dispuestos a irse a meter a ver qué es lo que realmente está pasando. Yo fui una de esas locas. Por supuesto, Diosdado Cabello me amenazó de muerte, gracias, y ya no puedo regresar, pero por lo menos fui a ver y a convencerme de las ideas de las que estoy hablando. Como les comentaba Ricardo, pues soy coautora del libro El engaño populista, por qué fracasan nuestros países y cómo rescatarlos, por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos. Lo coescribí con el abogado y economista chileno Axel Kaiser. Salió en el año 2016 este libro, ya está disponible en México, en todas las librerías que distribuyen Editorial Planeta. Y el segundo, Cómo hablar como un progre, que es este que está acá, se los traje porque todavía no está disponible en México. Si me haces el favor, ahí lo pueden ir hojeando en lo que lo voy pasando. Ya está disponible en España, en Guatemala, en Argentina, en Colombia va a salir próximamente con el título Cómo hablar como un mamerto. Y aquí en México, pues todavía estoy debatiendo con la editorial porque yo quiero que se llame Cómo hablar como un chairo y quiero... Gracias. Y quiero que tenga la misma portada, pero Editorial Planeta piensa que no, que debería llamarse Cómo hablar como un izquierdista y cambiar la portada. Entonces, si quieren escribir la Editorial Planeta México y decirles que esta idea les parece buena, gracias. Al fin y al cabo es oferta y demanda. Bueno, ¿qué es el populismo? El populismo no es nada nuevo, es tan antiguo como otras dos profesiones que empiezan con P, igual que populismo, prostitución y política. Y los primeros en identificar el populismo creo que fueron los romanos y le llamaban pan y circo. De hecho, quizá la primera vez que una república sucumbió ante el populismo fue precisamente en Roma. Mientras estaban distrayendo a la gente, sacrificando primero cristianos y luego paganos a que se los comieran los leones en el Coliseo, estaban todos muy entretenidos en desmantelar la república para poner e implementar un imperio totalitario que por supuesto llevó eventualmente a la destrucción de lo que se conoció como la Pax Romana, ¿no? Entonces el populismo no es nada nuevo, es pan y circo, es manipulación psicológica, es prometer cosas que la lógica económica y las experiencias históricas nos demuestran que han fracasado. Por ejemplo, cosas gratis. Yo no sé cuándo fue la última vez que ustedes vieron salir de un árbol una escuela de gratis o un hospital de gratis, pero todo en este mundo requiere que alguien lo trabaje. Y durante la mayor parte de la historia de la humanidad se nos ocurría que la mejor manera de convencer a la gente que trabajaran era esclavizándolos. Bien bonito, ¿no? Tengamos esclavos, les ponemos cadenitas, los obligamos a hacer pirámides, los azotamos un poquito, hasta que eso nos pareció un poco cruel y también económicamente no necesario. Y entonces pasamos de la esclavitud al sistema del dinero, maldito dinero que vuelve a la gente mala y mezquina. Y entonces hay gente que le atribuye al papel moneda poderes como el del anillo de Lord of the Rings, ¿no?
como que el dinero mágicamente transforma a la gente en mala o en buena, cuando realmente el dinero no tiene ninguna atribución psicológica. Los responsables de portarnos bien o portarnos mal somos nosotros. Y la gente que era buena sin tener dinero no tiene por qué volverse mala al tenerlo, y la gente que era mala sin tener dinero, pues cuando tiene dinero usualmente se vuelve peor. Pero nos guste o no nos guste, entre esclavitud y dinero, al menos el dinero nos emancipa, ¿ok? ¿Quiénes de aquí trabajan? Que levanten la mano y cobran un sueldo por lo que hacen. Ok. Cuando ustedes cobran su sueldo a fin de mes y les pagan su cheque, ¿sí? Ustedes son libres de hacer con su sueldo lo que les dé la gana, ¿no? De irse al bar con los amigos, de comprarle flores a la novia, de meterlo al banco y ahorrar, de irse con las strippers, de irse a viajar. Ustedes deciden, ustedes son libres. Y mucha gente cree que el problema del dinero se soluciona, o que si tan solo no hubiera dinero en el mundo todo sería fantástico y maravilloso. Y la verdad es que hay dos alternativas: esclavitud o dinero. Ahora, si ustedes tienen una tercera, genial, hagan su tesis, vayan a presentarla allá a donde entregan los premios Nobel de Economía en Escandinavia, y quizá se lo ganan. Pero por el momento esas son las dos opciones que tenemos, y entre esas dos, pues yo prefiero el dinero. La cuestión está en que el populismo nos promete cosas gratis mientras nos divide a la sociedad con odio, pero la cuestión es cómo llegó a América Latina y desde cuándo está aquí. Convengamos que pues México obviamente tuvo la dictadura perfecta del PRI durante la mayor parte de su siglo XX, pero el resto de los países latinoamericanos fuimos gobernados por dictaduras militares, ¿sí? Entonces, a un dictador le vale madre complacer al pueblo, ¿claro? O sea, no tiene por qué llegar el dictador y prometerle cosas gratis a la gente pobre o darle privilegios a nadie. Es dictador, da igual, no tiene que ganarse el voto de nadie. Y entonces surge en Cuba una posibilidad de hacer las cosas diferente. Fidel Castro y el Che Guevara arman una guerrilla marxista, ingresan a Cuba, votan a la dictadura de Batista, y todo el continente latinoamericano dice: ve qué excelente idea, hagamos un copy-paste. Y entonces tuvimos guerrillas marxistas que querían emular lo que había pasado en Cuba, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en otros países. Pero resulta que contaban con el dinero de la Unión Soviética, y la Unión Soviética colapsó. En 1989 cae el muro de Berlín y se suponía que el comunismo iba a ser cosa del pasado. El problema está en que no solo la Unión Soviética colapsó, sino que la mayoría de nuestros países pasamos de tener dictaduras militares a gobiernos civiles y democráticos. Por ejemplo, en mi país, Guatemala, va conmigo. O sea, la Constitución es del año 85, igual que yo, tiene 32 años de existir. Y si ven, la mayoría de constituciones democráticas de los países latinoamericanos son de los años 80. Entonces, si ya no hay un dictador militar que derrocar, y ya no está el dinerito de mamá soviética para financiar los bombazos, las Kalashnikov, los secuestros y la guerrilla, ¿qué nos queda por hacer? Y Fidel Castro, que era un gran estratega, sino otras cosas, delucidó desde 1987 que había que moverse a una nueva estrategia. Y esa estrategia la denominó socialismo del siglo XXI. Y se buscó alguien muy influencer para la época en la que no había Twitter, pero que era muy influencer en Brasil, que se llamaba Lula da Silva, un sindicalista muy respetado. Y entonces organizaron lo que se conoció como el Foro de Sao Paulo, 1990. Fue el primer foro, todos los años se reúnen. Y en ese Foro de Sao Paulo se dieron cuenta y se dieron lugar todos los comunistas, exguerrilleros marxistas, la izquierda latinoamericana. Y se pusieron a pensar: ¿cómo vamos a jugar este nuevo juego llamado democracia? ¿Y de qué se trata la democracia? Pues de convencer a una bola de gente que la vamos a sacar de la pobreza y que todo va a estar bien. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con populismo, puro y duro. Entonces, el populismo actual nace precisamente con el socialismo del siglo XXI, y eso hay que comprenderlo, porque los primeros que traen esa agenda son los exguerrilleros marxistas tratando de hacer una nueva manera de llegar al poder. Ahora, cuando la derecha latinoamericana y los partidos sin ideología se dan cuenta que esta es una excelente manera de tener votos,
pues ellos también se vuelven populistas. Y hoy lo que tenemos es una competencia de ver quién es el mejor Santa Claus con el dinero ajeno, obviamente, porque para ser caritativo con el dinero propio no cualquiera. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Pues como ya les expliqué, después de la caída del muro de Berlín, aprovechando el poder del Partido de los Trabajadores en Brasil, Fidel Castro convoca en 1990 con Lula da Silva a todos los grupos guerrilleros de América Latina. ¿Quiénes asisten? De Cuba, el Partido Comunista; de Colombia, las FARC; de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional; de Guatemala, la URNG y la UNE, que también gobernó; El Salvador, el FMLN; y en México, el PRD. Y Morena ahora también es miembro del Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿cuál es el contenido del foro? Hay tres patas ideológicas fundamentales que el foro pues sostiene. El primero es el indigenismo, ¿sí? Esta teoría, que no es la primera vez que se aplica en la humanidad, pero la teoría de que por etnia tú tienes unos derechos por arriba del resto de la gente. Sí, cuando los nazis lo decían, por ser blanquitos todo el mundo ponía el grito en el cielo, pero resulta que si hablamos de indígenas, pues todo está bien. Yo no sé si ustedes han visto un video que está circulando en las redes sociales, donde agarran un grupo de gente y le preguntan ¿de dónde es? Y entonces hay una que dice, pues yo soy 100% rumana, y el otro dice, pues yo soy 100% ruso, y el otro dice, yo soy 100% inglés. Y luego vienen y le sacan una muestrita de sangre, la llevan al laboratorio, le sacan el ADN, les regresan y les enseñan su mapa genético. Y todo el mundo se va de espaldas. ¿Por qué? Porque resulta que todos somos una licuadora genética, que somos el producto de miles de años de una civilización humana que se ha venido conquistando y copulando entre diferentes culturas, y que esta teoría de que unas etnias deberían de tener más derechos que otras simplemente no hace sentido. El racismo se cura con un poquito de saliva o con un poquito de sangre analizando el ADN. Sin embargo, ellos sostienen que el indigenismo tiene sentido. El otro es el ecologismo radical, ¿sí? Esta teoría de que el mercado y el progreso le hacen daño al medio ambiente, y que en cambio los burócratas legislando es lo mejor que le puede pasar al ambiente. Bueno, si ese fuera el caso, entonces no habría innovaciones que cada vez están haciendo que el medio ambiente sea más respetado, como por ejemplo el ecofiltro en Guatemala, o las mochilas hechas con paneles solares para que los niños en África, cuando regresan a su aldea, puedan hacer las tareas en lugares donde no hay electricidad, o las carreteras hechas de plástico, o los autos Tesla, o el tipo en Perú que está volviendo neblina agua potable, o los israelitas que están desalinizando el agua del mar para volverla potable. Es decir, las soluciones del mercado, la mente trabajando individualmente, está logrando encontrar maneras en cuidar al medio ambiente. Porque ¿saben a quién le interesa más que a nadie que cuidemos el medio ambiente? A nosotros. Si nos quedamos sin agua limpia, si nos quedamos sin comida y si nos quedamos sin aire que respirar, los que nos morimos somos nosotros. El planeta sigue. Entonces es un buen negocio cuidar del planeta. Y por primera vez en la historia de la humanidad, los consumidores están dispuestos a pagar más por las empresas que sean ecológicamente responsables. Sin embargo, al Foro de Sao Paulo todo esto le vale madres, y sigue creyendo que los decretos hechos por burócratas, como el Protocolo de Kioto, que si el Protocolo de Kioto hubiera servido de algo, no hubiera habido un Tratado de París, pero bueno, esa es la manera de cuidar el ambiente. Por lo demás, las ciudades más sucias y más contaminadoras en el mundo están muchas veces en lugares como Caracas, Venezuela, donde la gente tira sus heces fecales por todas partes, donde ya no hay recolección de basura, donde todos los ríos están contaminados, o ni siquiera hablemos de Chernobyl. Y por último, la teología de la liberación, ¿sí? Que es esta rama de la religión católica que en los años 70 le permitió a los sacerdotes y curas, pues básicamente tomar un fusil y meterse en las guerrillas marxistas. Estos tres componentes son lo que ideológicamente sostiene al Foro de Sao Paulo. Ahora, ¿de dónde viene su financiamiento? Por un lado viene del narcotráfico, por otro lado viene el petróleo dado por Venezuela. Obviamente ahorita están pasándolo un poquito mal porque los precios del petróleo se derrumbaron. Otro es el contrabando y obviamente la corrupción.
y la corrupción que viene de muchos empresarios, ¿verdad? O sea, los populismos no llegan al poder solo por la gente pobre. Los populismos llegan al poder porque las élites latinoamericanas los apoyan. Pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los riesgos del Foro de Sao Paulo? Bueno, el primero es que empezaron a ganar elecciones, ¿sí? El socialismo del siglo XXI se instala como agenda y el primero que llega al poder de esta manera es Hugo Chávez en 1998 en Venezuela. Pero también estaba Lula da Silva, Dilma Rousseff, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Mujica en Uruguay. En El Salvador, el frente de FMLN, que era la antigua guerrilla, Daniel Ortega en Nicaragua y por supuesto Cuba. Y Fidel Castro feliz de la vida, porque desde que la Unión Soviética se había desplomado hasta que Hugo Chávez llega al poder, Cuba pasa por lo que se conoce como el periodo especial, que fue de especial escasez y hambruna. Entonces, el problema es que ahora, como se votan democráticamente, pues hay mucha gente que dice, bueno, ¿y los venezolanos de qué se quejan? Si votaron democráticamente por Hugo Chávez y por Maduro, ahora que se aguanten. O sea, pareciera que si democráticamente elegimos a un dictador, luego nos tenemos que aguantar que éste nos mate, nos expropie y nos quite libertades. Pero además, utilizan e implementan programas sociales con fines políticos que encima son aplaudidos por la gente. Y les voy a poner uno de los casos más paradigmáticos, que es la famosa Bolsa Familia de Brasil o Bolsa Solidaria de Guatemala. Bolsas de comida, ¿sí? Que son entregadas a la gente y los primeros que aplauden como focas son los graduados de MIT y de Harvard y de Berkeley, estos chairos que dicen, ay, qué bonito el gobierno regalando comida. Bueno, no sé si aquí en México regalen de esas bolsas, pero en Guatemala, cuando las regalan y ustedes las abren, ¿sí? Lo que se encuentran en esa bolsa es 1 litro de aceite, un paquete de maseca, la harina para hacer tortillas de maíz, 1 libra de frijol, 1 libra de arroz, 1 libra de azúcar y a veces unos paquetitos llamados incaparina, que son como unos suplementos de dieta, que obviamente un paquetito te dura para un día. Bueno, aparte de que esa bolsa no saca a nadie de la pobreza porque se acaba en cuestión de 2 días, no solo no saca a nadie de la pobreza, sino que encima la sume en la desnutrición y en la ignorancia. ¿Por qué? Porque en esa bolsa solo hay masa y grasa. Masa y grasa. Ahí lo que hay a largo plazo son infartos asegurados, arterias colapsadas, obesidad, anemia y la imposibilidad de un cerebro de tener los nutrientes adecuados para desarrollar lo necesario, para tener un pensamiento crítico, analítico, con comprensión de lectura y con capacidad de poder producir. Está científicamente comprobado que los primeros 1000 días de un bebé, desde que es gestado hasta que cumple 2 años, son cruciales para desarrollar su cerebro. Y si encima a esas mujeres lo que les regalan son bolsas de masa y grasa, pues esos niños van a estar condenados. Y por eso hay países como el mío, donde de cada 10 mujeres, 6 están con sobrepeso, pero anémicas, y 1 de cada 2 niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica. Entonces, cuando hablamos de expropiación por parte de los gobiernos populistas, no pensemos en fábricas, no pensemos en empresas. Empecemos por la primera expropiación que hacen, que es la expropiación de un cerebro adecuado. Porque el que realmente quiere sacar a la gente de la pobreza no le avienta una bolsa de masa y grasa, sino que da las condiciones de mercado y de la igualdad ante la ley para que esa gente pueda pararse en sus propios pies y aprenda a producir. Pero ahí vamos, aplaudiendo como foquitas los programas sociales. Y esto lo hacen las élites, no es que lo haga la gente en pobreza. Y por último, el secuestro de las instituciones, del cual vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿por qué se produce esto? Pues hay hartazgos sociales. Del 85 al 90, la gente se hartó de vivir en dictaduras militares e ingresamos en las épocas democráticas. Y luego, como respuesta de esto, vino el Foro de Sao Paulo para reivindicar a la izquierda, pero también el Consenso de Washington. ¿Quiénes de aquí han escuchado hablar acerca del Consenso de Washington? Que levanten la mano. ¿No? Bien.
¿Quiénes han oído hablar del maldito neoliberalismo? Que levanten la mano. Pues si tanto saben del neoliberalismo, no puedo creer que no conozcan a su mamá, que es el Consenso de Washington. La sala de partos del neoliberalismo maldito es el Consenso de Washington. ¿Y qué fue el Consenso de Washington? Pues cuando entramos a épocas civiles y democráticas, la mayoría de países de América Latina, estos presidentes, Salinas de Gortari de México, Carlos Menem en Argentina, Vinicio Cerezo en Guatemala, Fujimori de Perú, agarraron otro avión. Así como los marxistas se fueron para Sao Paulo, los nuevos electos se fueron para Washington. Y levantaron sus manos a la altura del hombro y juraron y perjuraron que por primera vez en América Latina iba a haber capitalismo y libre mercado. ¿Todo bien? Que iba a haber capitalismo y que iba a haber libre mercado y que todos íbamos a ser felices viviendo encima de un unicornio y la vida iba a ser color rosa. Y en este Consenso de Washington, donde prometieron que iba a haber libre mercado, estos nuevos presidentes electos se comprometieron a cumplir una agenda de 10 pasitos. Despacitos, no tanto, eran pasitos para que se cumplieran de una manera adecuada. Gracias. Entonces, vine yo y dije, bueno, si el neoliberalismo desgraciado es el problema de América Latina y el liberalismo nos tiene como nos tiene, vamos a ver de qué se trataba esa receta. Y le voy a pasar el examen a Guatemala. Y entonces me fui a buscar en Wikipedia y en el libro Últimas Noticias del Idiota Latinoamericano cuáles eran los 10 pasos del Consenso de Washington. ¿Y saben qué descubrí? Que al menos en el caso de Guatemala no se aplicaron de 10, no se aplicaron 9. Y el único que se aplicó mal. Entonces, háganle el examen ustedes a México, a ver cómo les va. Porque el problema es que si seguimos culpando a algo que nunca pasó de los problemas que sí nos pasan, pues como que nunca los vamos a resolver. Lo primero a lo que se comprometieron era a disciplina presupuestaria. Ningún país debe gastar más de lo que le ingresen impuestos. ¿Hay o no hay déficit fiscal en México? Gracias. ¿Cómo es posible que haya déficit fiscal en el año 2017 si en 1990 se habían comprometido a disciplina presupuestaria? Segundo, reordenamiento de las prioridades en el gasto, ante todo seguridad y justicia. Al menos en mi país, Guatemala, donde hay 14 muertes violentas diarias y un robo cada 6 minutos, de cada $10 que yo pago en impuestos, solo 20 centavos se van a seguridad y justicia. O sea, nos matan como moscas, nos roban como idiotas, pero de cada $10 que yo pago en impuestos, se decide que solo 20 centavos se tienen que ir a la prioridad, que es seguridad y justicia. Por eso es que en nuestros países se comete la peor desigualdad de todas, que es la desigualdad ante la ley. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Reforma tributaria, que pagaran más personas y que todas pagaran menos. No sé en México, pero en Guatemala, de cada 10 actividades económicas, 8 no pagan impuestos. O sea, tenemos un 80% de economía informal. Liberalización financiera de los tipos de interés. Tipo de cambio competitivo, liberación del comercio internacional y disminución de las barreras arancelarias, eliminación de los obstáculos a inversiones extranjeras directas. ¿Se acuerdan cuando les dije que una sí la habían hecho y la habían hecho mal? Fue la 8. Privatización mediante la venta de empresas públicas y monopolios estatales. Sí, es verdad, en los años 90 se privatizó de todo en América Latina. Telefónicas, aerolíneas, ferrovías, agua potable, correos, etcétera, etcétera. Pero el Consenso de Washington era muy explícito en decir que había que, 1, volver a los trabajadores accionistas de las nuevas empresas y segundo, debía verse la competencia abrirse al mundo. O sea, que aquí podían venir japoneses, chinos, africanos a competir. ¿Ha pasado eso en América Latina? ¿Ha habido libre mercado puro y duro? Y luego, desregulación de los mercados para que los agentes económicos pudieran participar con más eficacia. Protección de la propiedad privada. No les quiero ni contar cuántas cosas han sido expropiadas desde 1990 a la fecha en nuestro continente. Solo con Venezuela han sido más de 35,000 negocios, desde tienditas de barrio hasta grandes multinacionales. Entonces,
Si culpamos a una receta que no cumplimos de los problemas que sí tenemos, estamos un poco jodidos, ¿no? Ahora, siempre no me falta el típico chairo que me dice, bueno, Gloria, pero lo mismo con el socialismo, porque nosotros también decimos que el socialismo nunca ha sido aplicado. Sí, sigues al pie de la letra y le echas todo lo que le tienes que echar, y al tomártela te sabe asqueroso, ¿de quién es la culpa? ¿De ti o de la receta? De la receta, ¿no? Ahora, si yo te digo, si tú aplicas esta receta al pie de la letra, te va a salir una bebida deliciosa, y de 10 pasos que tiene la receta, tú no sigues 9, y la bebida te sale asquerosa, ¿de quién es la culpa? ¿De la receta o de ti? Pues de ti, ¿no? Fácil, lógico de entender. Sin embargo, seguimos en un continente que dice, pinche libre mercado es el culpable de todos mis males. Y luego cuando volteamos a ver en qué puesto están los países latinoamericanos en el índice de libertad económica, es de ponerse a llorar. Entonces, estos hartazgos sociales de una economía que se quedó como un capitalismo de cuates fue formando un caldo de cultivo y de resentimiento en las clases populares que decían, a ver, sí, son los años 90, sí, hay progreso, nadie puede negar que los países latinoamericanos avanzamos entre los años 80 y los 90, pero para la mayoría de la gente no se volvió una posibilidad ser un emprendedor dentro de esos nuevos mercados, sino solo un consumidor. Porque si querías ser emprendedor, uy, lo siento, debes conocer al burócrata adecuado, pagar el soborno adecuado, saber cuál es el trámite adecuado y estar con la rosca adecuada. Entonces, el primer hartazgo nos lleva al socialismo del siglo XXI en 1998, con Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Cuba, yéndose para ese sistema. Ahora, si este sistema hubiese logrado la gran riqueza que prometió y sacar a todo el mundo de la pobreza, hoy todos nos estaríamos mudando a Caracas. No es el caso, ¿no? Y por eso mismo, después de 17 años, se produce un segundo hartazgo, donde le dan la vuelta al socialismo del siglo XXI y los argentinos eligen a Macri y en Bolivia le dicen, no, Evo, lo sentimos, no te vas a poder reelegir por una cuarta vez. Y en México escogen candidatos independientes por primera vez y en Venezuela dejan que la oposición gane en la Asamblea Nacional y nosotros en Guatemala escogemos un comediante. Muy bien. Y creímos que, claro, cambiando de cabeza se cambia de sistema, porque en América Latina seguimos creyendo que, no sé, tenemos caciques o caudillos y que con solo cambiar al presidente todo va a ser mágico y maravilloso. No es así, señores. Si no se hacen cambios profundos a nuestro sistema corrupto, con falta de igualdad ante la ley y con falta de libertad de mercado, este péndulo se va a volver a revertir. Y vamos a tener un tercer hartazgo en el 2030. Y probablemente vamos a tener en el poder a Chávez Jr., a Correa Jr., a Ortega Jr., a los Kirchner Jr., y quizá, no sé, porque ya que el cuate parece que es inmortal, por primera vez Manuel López Obrador en el 2030, ¿no? Gracias. Ahora, ¿quiénes han sido las víctimas? Pues en el primer hartazgo, las víctimas fueron los pobres, obviamente, se quedaron excluidos de este mercado que supuestamente era libre, pero no lo era. En el segundo, no solo fueron los pobres, fue también la clase media e incluso algunos empresarios que hasta financiaron estos sistemas. Entonces lo que hay que preguntarse es si en el tercer hartazgo no irán a ser ustedes. O sea, ¿cuándo es el momento para finalmente reaccionar? ¿Y qué es lo que nos hace falta? Porque el chairo siempre nos habla de que si tan solo hubiera igualdad material, la desigualdad, están como obsesionados con la desigualdad, pero no la desigualdad ante la ley, no, siempre es la desigualdad material. La teoría supuestamente va algo así: si tan solo todos tuviéramos la misma cantidad de cachivaches, de chunches, ¿me entienden la palabra, no? De cosas, de objetos. Si tan solo todos tuviéramos la misma cantidad de chunches en nuestra vida, el mal desaparecería, nadie sería violento, ¿sí? Si tan solo todos tuviéramos, no sé cuál es la cuota,
celulares, refrigeradoras, inodoros, computadoras, no sé cuál es la cantidad mágica de objetos materiales que según los socialistas todos deberíamos de tener para que entonces ya no hubiera gente mala en el mundo, ¿sí? Ahora, pensándolo bien, si se tratara de objetos materiales para portarnos bien, ¿cómo me explican ustedes que hay gente putrimillonaria que todos los días viola los derechos a la vida, propiedad y libertad de sus otros ciudadanos? ¿Y cómo me explican ustedes que hay gente súper humilde y muy pobre que jamás en la vida ha atentado ni contra la vida, ni contra la propiedad, ni contra la libertad de nadie más? Entonces, a mí esa teoría de que la igualdad en cachivaches nos va a volver a todos buenos y éticos, lo siento, no me la trago. Porque la ética es cuestión de actitud, no del tamaño de tu billetera. Y así como hay gente antiética en la pobreza, hay gente antiética en la riqueza y viceversa. Entonces, como todos nacemos desiguales, desde que salimos de mamacitas diferentes y hasta con nuestros hermanos somos desiguales, tenemos dos opciones en esta vida. O negamos la realidad o trabajamos y aceptamos la realidad tal cual. Y la realidad es que somos desiguales. Y se los pongo como un ejemplo que toda América Latina entiende. El fútbol, ¿sí? Cuando hay igualdad ante la ley, es decir, cuando el árbitro es parejo con todo el mundo, no importa si eres chaparrito y ágil como Lionel Messi o alto y fortachón como Cristiano Ronaldo. La clave para poder jugar y que el juego sea justo es que las reglas del juego apliquen igual para todo el mundo. En un gobierno donde impera la ley y no las personas, es la igualdad ante la ley la que garantiza que todos los jugadores van a tener un mínimo garantizado. Y ese mínimo son sus derechos individuales. Su derecho a la vida, su derecho a la propiedad y su derecho a la libertad. ¿Y cuál es la labor de un árbitro? ¿Cuál es la labor del gobierno? Pues en el momento en que los jugadores en la cancha empiecen a patear el derecho de la vida de alguien más, a empujar el derecho de propiedad de alguien más o a aniquilar el derecho a las libertades de alguien más, el árbitro debe entrar, pitar y sacar de la cancha a ofensor y a ofendido, llevarlos a juicio, darle un castigo al ofensor y resarcir a la víctima. Y continúa el juego. Ese es el trabajo del gobierno según la República. Ahora, según el populista, no. Según el populista, el ciudadano es tan tonto, tan bruto, tan débil, que el gobierno no solo debe encargarse de que haya igualdad ante la ley, no. El gobierno tiene que ser árbitro, portero, delantero, mediocampista, público que está sentado en el estadio, seguridad que cuida el estadio, dueño del estadio e incluso controlar al revendedor que está todavía fuera con las entradas para ingresar a ver el juego. Según el populista, el gobierno lo debe hacer todo. ¿Y cómo hace el populista para pasar al gobierno de mero árbitro a hacerlo todo? Pues como un manual que incluye muchas dicotomías. Para empezar, el populista busca la manipulación. ¿Qué importa si lo que yo digo es verdad? La cuestión es manipular. Y si Nicolás Maduro sale diciendo que Hugo Chávez le habla en la forma de un pajarito, todo el pueblo tiene que decir amén, aunque eso no haga ningún sentido científico. El populista busca la dedocracia, que lo sigan las esposas, los choferes de autobús, reelegirse a como de lugar, sin que haya realmente un análisis de lo que está pasando detrás. Cero racionalidad, como ya les comenté, corrupción descarada, impunidad, cero institucionalidad y despilfarro de gasto público. La República, en cambio, busca el diálogo, ¿sí? Que haya encuentros como este, donde podamos dialogar e intercambiar ideas. La República busca el equilibrio de los tres poderes, sobre todo el poder judicial. Sáquense de la cabeza que el Ejecutivo es el poder más importante. Ya les voy a explicar por qué. Realmente el poder más importante en un país es el judicial. Meritocracia. O sea, valorar a la gente por su mérito, no por su billetera, no por sus genitales, no por su preferencia sexual, no por si están en una silla de ruedas o no. Miren, yo soy mujer, pero a mí eso de las cuotas me parece una estupidez.
¿A mí qué me garantiza que porque alguien tenga ovarios en lugar de testículos va a ser buen funcionario? O sea, no, de verdad, si realmente queremos vivir en un continente donde valoremos a la gente por su mérito, tenemos que empezar a valorar a la gente por lo que dice, por lo que hace, por lo que siente, por lo que piensa y por la congruencia que hay en esas cosas. El paquete fisiológico en el que venga envuelto da igual, es irrelevante. Nos debemos respetar porque somos individuos y ya está. Ciudadanos empoderados, eso sí, la república no se hizo para gobernar gente que no se quiere gobernar ni siquiera a sí misma, gente que ni siquiera se quiere hacer cargo del fruto de su propio sexo, como son sus hijos. La república sostiene que el individuo tiene 3 derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada. La república sostiene que el individuo es la minoría más pequeña que hay en una sociedad. Por eso es tan incongruente esa gente que dice que está a favor de las minorías y lo primero que hacen es expropiar individuos, asesinar individuos o mandar a la cárcel a individuos sin un previo juicio. Libertad económica, no capitalismo para mis cuates, no privilegios para los que me convienen, no, libertad económica pareja para todo el mundo y control del gasto público. Ahora, ¿por qué la república sostiene que la vida, la propiedad y la libertad son los 3 derechos del hombre? ¿Por qué no sostiene que los 3 derechos son el derecho al internet, a los juguetes y a pasear en la calle? No sé. Bueno, pues porque estos 3 derechos nacen contigo. No necesitas de una renuncia previa de nadie más, de nada, para que existan contigo. Vamos a ver. Derecho a la vida. Naces, estás vivo, solo que nadie te mate, ni que nadie te viole. Ya está. Que yo esté viva no implica que ustedes no estén vivos o que tengan que renunciar a su vida, ¿sí? Todos tenemos derecho y ya está. Propiedad privada. Y yo sé que cuando pensamos en propiedad privada siempre pensamos en yates, helicópteros, casas, mansiones, pero no. Las primeras 2 propiedades privadas nacen contigo y son las 2 propiedades gracias a las cuales adquieres todas las demás propiedades que vas a tener en tu vida. Y esas son tu cuerpo y tu mente. Ya les expliqué cómo la mente es la primera propiedad, porque obviamente gracias a la mente podemos trabajar. Y si no tuviéramos cuerpo, imagínense que uno naciera sin cuerpo. Seríamos una plasta amorfa moviéndose por los suelos, sin capacidad de nada. Gracias al cuerpo tenemos ojos para observar la realidad, orejas para escuchar lo que otros tienen que decir de esa realidad, manos para manipular lo que existe en esta realidad y convertirlo en cosas nuevas, y pies para caminar por esta realidad. Cuerpo y mente. ¿Y qué es lo primero que el populista te expropia? El cuerpo, nutriéndote mal y condenándote a la pobreza, y la mente adoctrinándote con una educación obsoleta controlada por sindicalistas llenos de parásitos que de profesores no tienen nada. Entonces, a muchos en este mundo se les olvida, y por eso están obsesionados con la distribución de la riqueza y no con la creación de la riqueza. Este es el momento Carl Sagan Cosmos de la charla. Miren pues, pensemos en el planeta Tierra, ¿no? Esta pelota azul que ha estado dando vueltas por los últimos 4.5 mil millones de años, ¿sí? Básicamente siempre hemos tenido la misma cantidad de minerales, recursos, fauna, flora, que ha ido evolucionando, pero básicamente lo mismo, ¿no? O sea, siempre han sido los mismos elementos de la tabla periódica, desde hace miles de millones de años hasta hoy. Y cuando la humanidad empezó a existir, sea la creencia que ustedes tengan de cómo empezamos a existir, eso da igual, éramos unos cavernícolas, que a duras penas teníamos cavernas y fuego. Es decir, la pobreza era la condición natural del hombre. Era lo que había. Ahora uno se pregunta, ¿y de dónde salió todo esto? Hoteles, electricidad, aviones, internet, ingeniería, filosofía, matemáticas, cohetes espaciales, habitaciones, hospitales, camillas, medicinas. ¿De dónde creen que salió todo eso? ¿Acaso vino de una nave espacial y la vinieron a dar aquí los aliens? No, gente.
Todo eso salió del único recurso inagotable que existe en este planeta, la mente humana. ¿Sí? Y la mente humana está diseñada para resolver problemas y hacer la vida del ser humano más agradable, con mayor calidad y más prolongada. Por eso pasamos de ser cavernícolas que vivían hasta los 18 años hasta ancianitos que sobrepasan los 100 y pico. Pero para que la mente humana pueda crear riqueza, tiene que estar en libertad, que es lo primero que el socialista te quita. Libertad para producir, libertad para pensar, libertad para leer, libertad para expresarte, libertad para viajar, libertad para salir. Si tú no tienes libertad, tu mente se atrofia. Es como un hámster que no le da vuelta a la ruedita. Y entonces te hablan de, es que no hay que crear riqueza, hay que distribuirla. Ok, perfecto. Sigamos el juego a los socialistas. Hagamos de cuenta que yo les digo a ustedes, bienvenidos a la República Socialista Comunista de Gloria. Vamos a cerrar la puerta a este salón y por los próximos 50 años nadie puede salir de aquí. Se van a hacer el favor y todos se van a desnudar, se van a quitar todo lo que traen encima y vamos a hacer aquí una pila de objetos. Sacos, camisas, anteojos, celulares, computadoras, chaquetas, zapatos, calcetines, calzoncillos y calzones. ¿Sí? Luego vamos a contar cuántos somos. Vamos a contar aquí cuántos objetos materiales tenemos. Vamos a desmantelar las cámaras, los trípodes, los focos, todo. Y luego vamos a distribuir acordemente la igualdad, ¿no? ¿Sí? Todos a tener lo mismo. Y vamos a empezar entonces a tener conflictos. ¿Cómo distribuimos las camisas? ¿Por color o por talla? ¿Cuántas le damos a cada quien? ¿Qué le corresponde a cada quien? ¿Y qué pasa cuando hay menos de un objeto de lo que hay en el auditorio? ¿Hacemos grupos y entonces le damos uno a varias personas, propiedad comunal? ¿O qué hacemos? ¿Empezamos a tener favoritos, sí o no? Ese es básicamente el dilema de la rebelión en la granja de Orwell. ¿Sí? Ok. Pero además de eso, si un grupito de ustedes quiere ponerse en una esquina a vender, a intercambiar lo que les fue dado por algo que les convenga mejor, está prohibido. Si un grupito de ustedes quiere desbaratar un celular para hacer un radiotransistor, está prohibido. Si un grupito de ustedes quiere sacrificar lo que tiene para dárselo a alguien más, también está prohibido. ¿Qué creen ustedes que va a pasar de aquí a 50 años cuando vengan los de afuera y abran esa puerta? ¿Va a haber aquí progreso? ¿Va a haber aquí innovación? No, probablemente hasta un par de caníbales se hayan comido los unos entre los otros. Y lo que va a haber va a ser completamente obsoleto respecto de lo que hay afuera. Esa es la prueba de por qué La Habana, Cuba, parece una fotografía de 1959. Porque si tú te empecinas en distribuir, solo vas a distribuir lo que en un momento histórico existe, pero ya no va a haber creatividad, ya no va a haber innovación. Y gracias a la creatividad y la innovación, por primera vez en la historia de la humanidad, de cada 7 personas vivas, 6 ya no viven con menos de $1 al día. Díganle eso a los chairos cuando les digan, es que somos más pobres que antes. ¿Cuándo antes en la historia ha habido 6 personas que no vivan con menos de $1 al día de cada 7? Sí, pero es que hay una que sigue viviendo con $1. Es verdad. Y por eso mismo es que no hay que apoyar regímenes socialistas, porque hacen todavía más difícil sacar a esa una de la pobreza en la que está. Pero como no estudiamos historia y no tenemos empatía por cuánto le ha costado a la humanidad llegar hasta donde está, ahí andamos repitiendo frases y eslóganes obsoletos que han llevado a la humanidad a grandes genocidios. Y por supuesto, la libertad. Tú naces libre de pensamiento y naces libre de cuerpo y naces libre para pensar y para crear y para producir. Vida, libertad y propiedad. 3 derechos básicos. La gran apuesta de la república, fíjense ustedes, los locos libertarios como yo que creemos en la república, es que si a un individuo, no importa si es una niña en una favela o una niña en Santa Fe, pero si a un individuo se le respetan y se le garantizan en una sociedad su vida, su libertad y su propiedad privada, ese individuo va a aprender a pescar.
va a ser capaz de pararse sobre sus propios pies, va a ser capaz de sostener a su familia y no va a necesitar de ningún regalito populista. Esa es la gran apuesta de la República. Según el populista, no. Según el populista, si tú le garantizas esos 3 derechos a las personas, de todas maneras no es suficiente y hay que garantizarles el derecho a la salud y el derecho al internet y el derecho a los juguetes y el derecho hasta a todo lo demás que quieren incluir ahora en esos derechos secundarios. Ahora, el problema con todos esos derechos es que yo no sé cuándo fue la última vez que ustedes vieron nacer a un bebé y que el bebé viniera con un vale que dijera: vale por toda la educación universitaria, secundaria y primaria que este niño va a necesitar, ya todo está pagado, ¿no? O ustedes no han visto nacer a un niño que con un vale que diga: vale por toda la salud, hospitales, camillas, operaciones y hasta ataúd que esta persona va a necesitar hasta el día que se muera, ¿no? Sería maravilloso, sería precioso, fantástico, un mundo donde los bebés nacieran con un vale donde ya todo está pagado, pero esa no es la realidad. Entonces el problema con esas necesidades convertidas en derechos es que alguien tiene que pagar la cuenta, y ahí es donde empiezan los conflictos. Supongamos que este lado del auditorio me pide derecho a la salud y este lado del auditorio me pide derecho a la educación. Entonces, claro, para ponerle salud a esta gente, hospitales, camillas, ambulancias, ellos no quieren sacar de su propio dinero. No, por supuesto que no, porque entonces no le tendrían pánico a la privatización. Lo que quieren es que la cuenta la pague otro. Y claro, yo para poder pagar todas esas cosas tengo que recurrir a ustedes y decirles: denme un poquito de su propiedad privada para darle salud a estos. Ah, pero ¿cómo así? Yo también quiero derecho a la educación. Ah, bueno, pero para educarlos a ustedes y ponerles maestras, iPads, computadoras, infraestructuras, secretarias, buses escolares, pues entonces denme ustedes un poquito de su propiedad para pagarle la educación a los otros. Ahora multipliquen eso por ¿cuántos millones de mexicanos que son ustedes? 120 millones de mexicanos, todos aglomerados en diferentes grupos, todos queriendo vivir de los privilegios entregados por alguien más. Y díganme, ¿cómo puede haber igualdad ante la ley ahí? Porque en el momento en que le quito a uno para darle a otro, ya estoy privilegiando a uno y ya estoy jodiendo a otro. Entonces no me hablan de igualdad ante la ley. Y ese es el problema con los derechos convertidos en necesidades. Que al final lo que ocurre en todos los países que han intentado ese modelo es que los 3 derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad, son los que siempre terminan violados. Entonces la gente termina sin vida, como está pasando en Venezuela, sin propiedad, como está pasando en Venezuela, sin libertad, como está pasando en Venezuela, pero además sin ninguna necesidad. No hay comida, no hay medicinas, no hay internet. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo les puedo yo explicar? Porque yo siempre ando pensando cómo explicarle al millennial que no profundiza conceptos básicos, ¿verdad? Y entonces, del cubo de Rubik, se me ocurrió el Republic's Cubo para explicar que todos somos una minoría y que si a un individuo se le viola su vida, su libertad y su propiedad, ya vamos mal. Entonces, miren, pues en este cubo hay varias categorías. Yo puse sexualidad, creencias, música, ideología, continente. Ustedes pueden poner más. Hay otras categorías: lugar favorito, comida favorita, etc. Y si se dan cuenta, en cada una de las categorías, pues hay diferentes opciones. Si cada uno de ustedes busca su opción favorita, si es que la encuentran, porque puede que ni siquiera esté, al final lo que van a tener es una línea de colores. Y mientras más específico sea el cubo, es decir, mientras más categorías tenga, más individual es la línea de cada uno, ¿sí? Es como un ADN de preferencias. Lo cual demuestra que todos somos minoría en algo. Somos minoría por ser calvos, o por no serlo, o porque somos mujeres, o porque somos hombres, o porque nos gusta el rock, o porque nos gusta el jazz. Todos somos minoría en algo. Entonces es absurdo que de la nada, por una categoría, venga un grupo y diga: somos la minoría X. Y en base a esa minoría, escojo que quiero más derechos que los demás. No, todos somos minoría por algo. Y por eso mismo es que a los individuos es a los que hay que respetarles eso. Para que esto funcione, en lugar de hablar de igualdad material, hay que hablar de igualdad ante la ley. Y en un gobierno de una república, la Constitución es lo más importante, no quién va a ser el próximo presidente en el 2018. Y el problema con las constituciones y las legislaciones latinoamericanas es que son altamente incongruentes.
Algo así como esa recopilación de 72 libros con 1000 años de diferencia entre uno y el otro, que en un lado te dice ojo por ojo y en otro lado te dice pon la otra mejilla, y uno es como, bueno, ¿y cuál sigo? Pues así son las leyes de nuestros países. En un lado te garantizan la propiedad privada, en el otro te expropian. En un lado te dicen el derecho a la vida está garantizado, y luego te dicen no, pero tenemos que hacer una ley del femicidio. Bueno, pero no, ya la Constitución garantiza que la vida es un derecho. Sí, pero es que matar mujeres está muy mal. Hagamos una ley. Entonces, si tenemos constituciones incongruentes, tenemos jueces arbitrarios. Y cuando en el organismo judicial no se juzga por igual a todo el mundo, es cuando empezamos con el problema. Porque en América Latina, si naces de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia. Usted no sabe quién soy yo. Do you know who I think I am? ¿No? ¿Sabe quién es mi papá? Ahora, si naces de cierta clase social para abajo, la ley también es una condena, porque te pudres en la cárcel por no tener el dinero para sobornar al abogado adecuado que te saque de ahí. Y esa es la peor de las desigualdades que se comete contra la gente pobre. Y por eso mucha gente en pobreza vota con sus pies y se larga más al norte. Y no se largan más al norte para que alguien les regale las cosas. Se van más al norte para que los dejen en paz, para que los dejen producir y los dejen trabajar. Porque al menos ahí hay un poco de igualdad ante la ley, que es lo que Acemoglu y Robinson sostienen en su libro ¿Por qué fracasan las naciones? Por las instituciones. Entonces, después del judicial, el organismo más importante es el legislativo, los diputados, que se supone deberían de representar los intereses de la población para hacer leyes ordinarias que vayan en congruencia con el judicial y con la Constitución. Ahora, cuando esto es incongruente, estos son arbitrarios, estas leyes también son incongruentes. Y por último, el menos importante de todos, es el ejecutivo. El cuate solo está para ejecutar lo que primero debió haberse acordado de una manera congruente en todos los demás. Pero ¿cuál es la obsesión en América Latina? ¿Quién será el próximo presidente? Y creemos que con cambiar el presidente vamos a cambiar todo este montón de problemas de nuestro sistema, y no es así. Ahora, tengo que decirles la verdad, porque yo no vengo aquí a prometer utopías. El que quiere utopías que siga siendo comunista. En el gobierno de una república va a seguir habiendo ladrones, corruptos, asesinos y gente mala, porque la maldad es inherente a la humanidad, igual que la bondad. Como decía Carl Sagan, el ser humano es capaz de los sueños más hermosos y de las pesadillas más espantosas. Y desgraciadamente, cada vez que en el mundo ha habido una república, siempre sucumbe. Sucumbió la República Romana, sucumbió la República Gringa. Si hoy por hoy los padres fundadores de Estados Unidos se levantaran y vieran lo que hicieron con su experimento, se vuelven a morir. Y sucumbió la República de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Todas las repúblicas sucumben. Entonces uno también tiene que ser realista y tiene que ser humilde y darse cuenta de que somos mortales y que vamos a estar en esta tierra, si bien nos va, unos 100 años. Entonces no se trata de cambiar las cosas forever and ever. La humanidad es cíclica, señores, y por eso hay que estudiar historia, porque entonces así uno lo que puede aspirar es a que el tiempo que a uno le toca vivir sea una época de relativa paz y prosperidad y no un pinche holocausto. Eso es a lo que podemos aspirar. Este es el manual del populista. Este es el manual que yo les invito, le pasen el examen a Venezuela, a Bolivia, a Cuba, a la Unión Soviética, a China, a Corea del Norte, a Ecuador, a Argentina, a Brasil. Y pásenselo a sus propios candidatos, sean del color que sean. Primer paso, dividir a la sociedad con odio. Gringos, mexicanos, negros, blancos, indios, ladinos, ricos, pobres. Pablo Iglesias les dice la casta. En Argentina los gorilas, en Brasil los coxinhas, en Ecuador los pelucones, en Venezuela los escuálidos, en Cuba los gusanos. Después de que divides a la sociedad con odio, que miren, eso sí es algo positivo de una desgracia natural, vuelve a unir a la sociedad a pesar de cómo los populistas la quieren dividir.
Tenés una sociedad que no dialoga, que no comparte, que no intercambia, que no colabora. Y ahí es donde aparece el Mesías y dice, hello, yo soy la alternativa. Una vez en el poder, eliminan del legislativo cualquier oposición. Ya no existen diputados que se opongan a las leyes que manda el Ejecutivo. Compran jueces para evitar juicios y castigos, o si no, de una vez los matan. Amplían los empleos estatales. Claro, mientras más burócratas, menos rebeldes. ¿Quién se va a rebelar de un sistema del cual se está beneficiando económicamente? Pues nadie. Y por eso en Venezuela 1 de cada 3 empleos era un empleo estatal. Reformar la Constitución para eliminar el equilibrio del poder. Claro, siempre se reeligen forever and ever. Y si se mueren y vuelven a resucitar, dejan en la Constitución que van a volver a gobernar. Le ponen límites a la propiedad privada, eliminan la libertad de prensa y de expresión y anulan al individuo y a sus 3 derechos individuales en nombre del pueblo. Todo el mundo habla en nombre del pueblo. Esta me fascina. Todo el mundo habla en nombre del pueblo. Y yo por el pueblo. Y a mí me encantaría ir un día a la casa del pueblo y tocarle la puerta a pueblo y llegar así como, buenas, estará pueblo, y que salga pueblo así guapísimo, pluricultural y multiétnico. Y entonces yo decirle, pueblo, estoy bien confundida, pueblo. Todo el mundo habla en tu nombre, pinche pueblo. Es que de verdad, o sea, Fidel Castro, Adolfo Hitler, los Kirchner, Chávez, Evo Morales, Lula da Silva, Jimmy Morales, todo el mundo habla en tu nombre, pinche pueblo. Y luego encima todo el mundo dice que quieres algo que los otros dicen que no quieres. Entonces, como decía su compatriota Cantinflas, ¿cuál es tu verdad verdadera, pueblo? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? El problema es que el pueblo no existe. Pueblo no pasa hambre, pueblo no llora, pueblo no tiene hijos, pueblo no tiene intereses, pueblo no sueña, pueblo no anhela. Pueblo es una palabra que usamos en sociología para comprender la vida en sociedad. Pero lo que realmente existimos es individuos, cada uno con su cabeza, con su cuerpo, cada uno con sus propios pensamientos. Y cuando nos aglutinan en un pueblo, en una borregada, que nadie sabe quién es, por supuesto todo el mundo quiere ser pueblo, nadie quiere estar del lado de los que están aplastando a ese pueblo. Ahora, si hay un manual del populista, pues tiene que haber un manual de la república, ¿no? Hay que haber una manera de componer esto. Si el manual del populista divide a la sociedad con odio, el manual de la república debe unificar a la sociedad con igualdad ante la ley para cualquier individuo. Si el manual del populista elimina del legislativo cualquier oposición, el de la república debe impulsar la representatividad en el parlamento por medio del debate de ideas. Mucha gente en América Latina me pregunta si lo que deberíamos de hacer es prohibir los partidos socialistas y comunistas, y les digo, no. Lo peor que tú puedes hacer si no quieres algo en tu sociedad es prohibirlo. Que existan, pero eso sí, que se den de madres en el debate de ideas, que es lo que no les gusta. Por eso insultan en las redes sociales, arman troll centers, manipulan y mienten, porque saben que sus ideas son tan vagas y caducas que no pueden debatirlas. En cambio, los expertos en violencia son ellos. Ahí no les vamos a ganar. Ellos son los expertos en gulags, en intimidación, en vigilancia. Por eso hay que insistir en el debate de ideas. Si se compran jueces para evitar juicios y castigos, la República debe garantizar la seguridad y la justicia como la prioridad en los presupuestos iberoamericanos. Antes de andar despilfarrando en cualquier cosa, ¿cómo están los jueces, los juzgados, las cárceles, los policías, la vigilancia, la iluminación? Las cosas que hacen que la sociedad tenga las mismas reglas del juego. Si se reforma la Constitución para eliminar el equilibrio de poderes, el de la República debe eliminar las incongruencias de nuestras constituciones. O vamos a defender la propiedad o la vamos a expropiar. O vamos a permitir el libre comercio o no lo vamos a permitir. Pero ya en estas ambigüedades no podemos seguir. Si se ponen límites a la propiedad privada, la República debe garantizar la propiedad privada de todo y cada individuo, no solo de mis cuates, sino de todos. Si el populista elimina la libertad de prensa y de expresión, la República debe garantizar la libertad de prensa y de expresión, y el gobierno no tiene que estar haciendo nada como dueño de medios. Si el populista anula al individuo y a sus 3 derechos en nombre del pueblo, que ya dijimos que quién es pueblo, el de la República debe defender al individuo como la minoría más pequeña y a sus 3 derechos como la base de la sociedad. Ahí está el manual de la República.
Para cuando ¿y cómo salimos de esto? ¿Y qué es lo que se hace? Claro, todo el mundo quiere la fórmula mágica, ¿no? Gloria, ¿cómo evitamos el populismo? Dímelo con minutos. Que no depende de mí. Depende de que todo el mundo haga un switch mental. Y eso es algo que yo sí no puedo controlar. Pero es básicamente eso. Es cuestión de tomar una decisión. Uy, pero eso tarda años. No es verdad. ¿Cuánto tiempo te tomas en tomar una decisión? ¿Cuánto tiempo le toma a una mujer abrir el closet y decidir qué se va a poner? ¿5 minutos? ¿2 horas? ¿4 horas? ¿El día entero? Depende de la mujer. ¿Cuánto tiempo le toma a un chavo decidir si se va al trabajo por esta calle o por la otra? 5 minutos, 10, 1 hora. O sea, las decisiones de hacer lo correcto, lo sensato, se toman en un segundo. Ahora, tener los pantalones para tomarlas, eso puede tomarte toda la vida. Y esa es una respuesta que va a depender de cada quien, porque depende de hacer ese cambio mental. Ahora, aquí voy con esta, como voy de tiempo, voy fatal, ya me pasé. Esto sí se los quiero decir porque hay una obsesión enfermiza en América Latina con la democracia. Es así como con la obsesión de la igualdad material. La democracia. Es que si tan solo tuviéramos más democracia, es que la democracia nos va a salvar. Miren, la democracia no es más que la voluntad de la mayoría, ¿ok? Ya desde los tiempos de los griegos se sabía que la democracia por sí sola era el 51% decidiendo sobre el otro 48%. Y a veces, ¿saben qué? Las mayorías se equivocan. A veces las mayorías dieron por sentado que la tierra era plana, o que las mujeres éramos demasiado idiotas como para poder votar. O a veces decidieron las mayorías que la esclavitud era la norma. O sea, que algo lo piense la mayoría no lo hace correcto, ni lo hace bueno. La democracia por sí sola resulta en una tiranía de las demagogias. Y necesita de un límite que es la república. Porque la república garantiza que las que imperen sean las leyes. Entonces les pongo un ejemplo. Si yo ahorita les digo, bueno, democráticamente, ¿quién vota porque matemos a Ricardo? Y el 51% de ustedes levantan la mano, Ricardo se muere. Eso es democracia pura y dura. ¿Sí? Ahora, si existe una república, y yo les digo a ustedes, ¿quién vota porque matemos a Ricardo? Y el 99% de ustedes dice, yo voto. La república, el juez, la institución tiene que decir, momentito ahí. Aquí se vive en una república y el individuo es la minoría más pequeña que hay. Y antes de matar a nadie, aquí se lleva a cabo un debido proceso. Si no existen esas dos en una misma moneda, no funcionan. La república sin democracia también es una tiranía de las oligarquías, porque las grandes mayorías no se pueden expresar. Son dos caras de una misma moneda. Y por eso, si las élites, porque aquí no estoy hablando de la gente en necesidad, estoy hablando de las élites latinoamericanas, siguen con el cacareo de la democracia y no le dan la importancia a la república, que la república se merece, se van a seguir violando derechos individuales. Ahora, hay una cuestión que yo no comprendo de los empresarios en América Latina, y es que hacen con su empresa pues lo sensato, ¿no? Invierten a largo plazo, sacrifican en el corto, pero con sus países no. Fíjense ustedes que cuando los empresarios quieren contratar a alguien para su empresa, buscan que el cuate sea el de las mejores calificaciones, graduado en una universidad extranjera, que pase el detector de mentiras, que tenga el mejor perfil psicológico, porque lo quiere para gerente de su empresa, para recursos humanos. Pero resulta que ese mismo empresario, a la hora de financiar una campaña, le vale madres que el candidato sea un iletrado, un corrupto, una persona que no tenga la menor capacidad. Gente que no contratarían para su empresa, la financian para que lidere su país. Y es que yo me convencí de que los empresarios latinoamericanos creen que esta película de Oprah es real. No, de verdad. Porque me puse a pensar, quizás que los empresarios creen, ¿no?, que si el país se va a la fregada, ellos pueden amarrarle globitos a la empresa y entonces la pueden sacar y ponerla en otro lado.
Y tal vez por eso es que financian políticos que no contratarían en sus empresas. Pues no, hay que hacer una milla extra. Y sobre todo los empresarios, que son los que tienen económicamente algo que perder, pero al fin y al cabo, cuando un país cae en socialismo, todos tenemos algo que perder. Y es lo que llamo responsabilidad cívica empresarial. El invertir en la batalla de las ideas, en hacer esta lucha, en que haya gente en la academia, en los medios de comunicación, en los deportes, en el arte, hablando este sentido común. Y esto ya es lo último que les voy a enseñar, no voy a caer ya. Les hablé de historia, les hablé de política, les hablé de economía, pero el peor daño que hace el populismo es psicológico y es mental, y ese es el daño más difícil de revertir, y es lo que yo llamo el círculo del victimismo que da paso al populismo. Y todo empieza con una educación de víctimas, ¿sí? Somos víctimas de los gringos, somos víctimas de la oligarquía, somos víctimas de los españoles que nos conquistaron hace 500 años, somos víctimas de que el vecino nos hizo una mala cara, somos víctimas de los banqueros, de los judíos y hasta de los marcianos. ¿Okay? La gente que es educada como víctima, que es enseñada que vino a este mundo a sufrir, haga lo que haga, luego crece con baja autoestima. Las personas con baja autoestima no se la creen, no se creen capaces de soñar, de alcanzar, de atreverse. Y las personas con baja autoestima son inseguras de sí mismas. La gente que es insegura de sí misma, en lugar de presentarse a la sociedad tal cual, se retrae, se inhibe, se calla, observa lo que la sociedad dice y entonces se suma. Y si la sociedad se vuelve nazi, él se vuelve nazi. Y si la sociedad se vuelve socialista, él se vuelve socialista. Y si todo el mundo dice que hay que votar por AMLO, él vota por AMLO. Porque la gente insegura de sí misma le tiene pánico a presentarse a la sociedad tal cual. Y con tal de pertenecer, prefiere no estorbar. La gente que es insegura de sí misma le tiene pánico a tomar riesgos. Pregúntenle ustedes a alguien con este perfil que se atreva a aplicar a una beca en el extranjero, a viajar, a poner un negocio. Te van a decir, no, mano, estás loco. Con la conspiración que hay en el mundo judeo-masónica, marciana, banquera, islámica, narcotraficante, ¿para qué yo voy a emprender un negocio? Bueno, pero atrévete, inténtalo, ¿no? Párate en tus propios pies, no dependas de que la circunstancia cambie. No, mano, estás loco. Ahora, la gente con educación de víctima, con baja autoestima, insegura de sí misma y pánico a tomar riesgos, todavía quiere ser millonaria, ¿ok? Eso no quiere decir que estas personas quieran vivir en pobreza, no, todavía quieren los yates, los helicópteros, los viajes, las mujeres, todo. ¿Y cómo le hacemos cuando somos individuos que no estamos dispuestos a invertir en nuestro cerebro ni en nuestras capacidades para volvernos millonarios? Pues en América Latina tienes de tres: o te vuelves narco, o te vuelves delincuente, o te metes de político. ¿Sí? Fácil. Me meto de político, agarro el dinero del pueblo, me vuelvo millonario y ya está. Ahora, es verdad que las poblaciones en América Latina tienen ignorancia, pero también es verdad que ningún político ganaría con este discurso. Señores, yo me vengo a presentar como candidato presidencial, la verdad es que fui educado como víctima, poseo baja autoestima, soy inseguro de mí mismo y le tengo un pánico a tomar riesgos que para qué les cuento. Entonces decidí que para ser millonario me voy a volver presidente de la nación. Miren, no se preocupen, solo va a ser un poquito lo que le voy a robar a cada uno de ustedes. Como son un montón de millones de mexicanos, ni cuenta se van a dar. Me vuelvo millonario, monto mi empresa y ustedes siguen igual. Así que por favor, voten por mí. Pues no, ¿verdad? O sea, por muy brutos que seamos, no somos tan brutos. Entonces algo hay que hacer. Y entonces, ¿cómo convences a la gente de que vote por ti cuando tu plan es ese? Pues con populismo puro y duro. Claro, promételes de todo, igual no les vas a cumplir. Entonces hoy tenemos a los candidatos prometiendo de todo, el cielo en la tierra, ríos y puentes donde no hay puentes ni ríos, y una cantidad de cosas que realmente son absurdas. Y eso sí, una vez estás en el poder, te encargas que la educación siga siendo una educación obsoleta, marxista,
ideológicamente contaminada para garantizarte círculos de víctimas que voten una y otra vez por este modelo. Por eso es que se dice que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Y ejemplos de esto: Universidad de Buenos Aires, Argentina, Facultad de Derecho, pero puede ser la UNAM, puede ser la USAC, puede ser la UNA, puede ser cualquier universidad latinoamericana. Si es que esto viene coordinado desde el Foro de Sao Paulo. Que la universidad se pinte de pueblo. ¿Quién es pueblo, no? La izquierda está con Cristina y con el Proyecto Nacional Popular Latinoamericano, PCCE, universidad. Revolución es sentido del momento histórico, Fidel Castro. Revolución es sentido del momento histórico. Ni siquiera la frase me hace sentido, pero bueno. Bolivia, las aventuras de Evito, lectura obligatoria para los niños de primaria, donde cuentan la triste historia de Evito, un niño que cuando iba al colegio no había camino, y abajo te ponen: Evo Morales hizo 30 kilómetros de carretera entre tal y tal lugar en el año tal. Evito abría el chorro y no salía agua. Evo Morales puso 300 chorros en tal aldea. Y así te vas. Esta es mi favorita. ¿Ok? Libros de primaria en Venezuela. El que haya leído, aunque sea el Wikipedia de Simón Bolívar, sabe que Marx lo repudiaba a Simón Bolívar y que Simón Bolívar de socialista no tenía un pelo. Pero ahí están Chávez, Simón Bolívar, mientras Jesucristo los abraza a los dos. Y por supuesto, la madre, Cuba, ¿no? Chache, chicho, chu, el che luchó en Cuba, mochila. Supongo que la mochila es para meter el rifle, ¿no? Entonces, mientras el mundo avanza en cosas como Singularity University, vámonos para Marte y todas estas cosas, nosotros le estamos enseñando a nuestros niños a idolatrar genocidas, ladrones, asesinos, que encima ya se murieron. No les estamos enseñando autoestima, no les estamos enseñando a creer en ellos mismos y luego nos quejamos. Ahora, para colmo de males, esto no solo está pasando en las universidades estatales, esto está pasando en las universidades más VIP, más fresas, como dicen ustedes, de todo el continente. Los peores chairos salen de los lugares más millonarios, es que es impresionante. Y ese empresario que está tratando de hacer lo posible por rescatar su empresa, está financiando su propia autodestrucción, porque luego el hijo le sale socialista. No nos damos cuenta, pero es así. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues con el círculo virtuoso que da paso a la República. Primero, tenemos que dejar de pretender que nos eduquen los que nos quieren idiotas. Es que el gobierno me tiene que educar. El gobierno no te va a educar. El gobierno, mientras más bruto seas, más barato le sale comprar tu voto. ¿Ok? Si entendemos eso, no nos queda de otra que o quedarnos ignorantes o poner nuestra educación en nuestras manos. Y miren ustedes, si los griegos, que no tenían electricidad ni internet, y a punta de vela, viendo a las estrellas, llegaron a grandes tratados filosóficos, ¿qué excusa me dan a los pinches millennials que tienen toda la tecnología y toda la información en la palma de su mano? De verdad, es que en la universidad me enseñan puro marxismo, Gloria. Bueno, pero en internet están todos liberales. O sea, ¿qué excusa hay para no poner tu educación en tus manos? Si realmente comprendes que tu cerebro es tu propiedad privada, es tu responsabilidad educarte. Y no estoy diciendo abandonen la escuela y la universidad, no, estoy diciendo complementenla, desintoxíquense de lo único que les enseñan. Y cuando tengamos una educación de empoderamiento, ahí sí vamos a tener individuos con alta autoestima, seguros de sí mismos, que cuando la sociedad se vuelva nazi, van a ser el cuate que en la famosa foto se quedó así. ¿La han visto esa foto? Están todos los nazis haciendo así y el cuate se quedó así. ¿Sí? Y cuando la sociedad diga que hay que ser socialista, ese cuate la va a pensar dos veces. Porque la gente que es segura de sí misma, le vale madres para dónde va la sociedad. Él responde a sus propios principios y valores. Y esa es la gente que está dispuesta a tomar riesgos, porque comprende que ser libre es ser responsable de sus propios actos. ¿Ok? Empezando por la libertad de traer hijos al mundo, que implica la responsabilidad de educarlos, cosa que los populistas han vuelto pecado, ¿verdad? Recordar a la gente que los niños que traen y que ellos mismos inventan, que no les caen de los árboles, son su responsabilidad. Y esa gente dispuesta a tomar riesgos
Cuando llega el populista y les ofrezca el puente y el río y todo, van a decir, ¿sabes qué? No. Yo lo único que necesito de ti, gobierno, es que garantices que haya igualdad ante la ley. Mientras haya igualdad ante la ley, yo me paro mis propios pies, yo me pesco mis propios peces y yo saco mi propia familia adelante. Yo no necesito ser parásito ni de ti ni de nadie. Y ahí entonces se quiebra el círculo, hasta que vuelva el próximo Darth Vader, obviamente, pero por lo menos entender que si no queremos siempre estarnos preocupando por lo urgente, tenemos que hacer lo importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Menos mal que no vimos en un gobierno populista.